Dios les bendiga, queridos hermanos. En esta ocasión tengo nuevamente el privilegio de poderles compartir una pequeña meditación a través de este video, y me da mucho gusto el poder saludarles a través de este medio. Quiero que el día de hoy quedemos convencidos de que la palabra de Dios nunca se equivoca. Al menos eso es lo que yo creo, y a través de este video el día de hoy quiero que usted también se convenza de esto. Sé que en estos tiempos es difícil mantener la unidad, ¿verdad? Muchos podemos opinar, muchos podemos pensar de diferentes formas, y eso hace que pues no podamos mantener esa unidad que el Señor nos pide a cada uno de nosotros como hijos suyos. Imagínense esto: si cuando podíamos reunirnos, ¿verdad?, en la iglesia los domingos era complicado mantener esa unidad, ahora estando aislados es mucho más difícil. Inclusive se acrecienta más esa separación entre los miembros de la iglesia. Y yo creo que es tiempo de que recordemos lo que el Señor nos dice acerca de la unidad. Y en este momento quiero que nos vayamos a la palabra de Dios y busquemos en nuestras Biblias, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, donde nos dice esto: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos les resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esto lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12. Y a partir de esto nos podemos dar cuenta que Dios quiere que tengamos unidad. Dios no nos ha hecho seres individuales. Desde el principio de la creación, Dios creó al hombre y a la mujer para que el hombre no estuviera solo. Entonces el Señor no desea que estemos solos. Y en esta situación en la que estamos, yo sé que usted puede pensar: bueno, estoy aislado, ¿verdad? No puedo tener ese compañerismo. Pero el Señor nos exhorta a que pensemos en las otras personas. Y para convencernos aún más de las ventajas que tiene la unidad, de las ventajas que tiene el hecho de que estemos reunidos, recordemos esa historia que a mí particularmente me encanta, ¿verdad? Esa historia que está allá en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 20, donde dice así la palabra de Dios. Vamos a citarlo así tal cual. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando. Estamos hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. En esta historia podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que cuando nosotros compartimos la carga con otros, podemos lograr muchas cosas que solos no podríamos. En este caso, este hombre paralítico
de no haber contado con la ayuda de sus amigos, con estos hombres, ¿verdad?, no hubiera podido llegar delante del Señor Jesús. Por eso, querido hermano, quiero que reflexionemos mucho en esto. Quiero que pensemos mucho acerca de estas cosas de la unidad. Hay otro pasaje de la Biblia, y esto está en Mateo, capítulo 18, versículos 19-20, donde nos dice la palabra de Dios: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando nosotros mantenemos la unidad de Dios, cuando nosotros mantenemos esa unidad que el Señor espera que tengamos nosotros, sus hijos, el Señor también ve y también escucha, ¿verdad? No digo que con esto pues nuestro diario devocional, nuestra oración personal, ¿verdad?, no tenga fruto, pero cuando nosotros nos unimos en un mismo sentir, el Señor es conmovido a misericordia. El día de hoy estamos enfrentando una pandemia global y creo que es tiempo de que nos unamos, queridos hermanos, en oración, que estemos clamando por aquellas personas que están padeciendo, por aquellos familiares, por nuestra iglesia misma. Es tiempo de que pidamos unidad en estos tiempos difíciles. ¿Recuerda, querido hermano, aquella historia del pueblo de Dios en Egipto? Ellos clamaban a Dios. ¿Y qué creen? El Señor los escuchó y mandó a Moisés para que les ayudase a salir de ahí. Si no recuerda bien este pasaje, lo invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 10, donde nos dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esto es cuando el pueblo de Dios empieza a clamar a Jehová. El pueblo de Israel empieza a clamar a Jehová. Y el Señor oye su oración. Y el Señor manda a Moisés a librar el pueblo del yugo de Egipto. Ven que sí, cuando nos unimos, cuando mantenemos esa unidad, logramos grandes cosas. ¿Se da cuenta, querido hermano? ¿Se da cuenta de esto? Yo creo que el día de hoy, ¿verdad?, el Señor nos está llamando a esto, a mantener la unidad en estos tiempos difíciles. Y por último, quiero que nos quedemos con esto. Busquen en sus Biblias, en Gálatas 3:28, donde nos dice: ya no hay judío ni griego, ¿verdad? No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús, queridos hermanos. Mantengámonos así, unidos, en un mismo sentir. Hoy más que nunca debemos tener esta unidad que el Señor nos pide. Y para mantener esta unidad hay que pensar en los demás, en aquellos que están enfermos, en aquellos que no saben cómo hacerle con los gastos, en aquellos que se encuentran lejos de sus familias, aislados en otros lugares, con aquellos que están luchando día tras día para encontrar la cura a esta enfermedad. Pensemos en esa unidad. Pensemos en aquellos hermanos y pensemos
en la unidad que Dios quiere que tengamos como iglesia. Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Soy el pastor Ramiro Gómez y es un gusto poder compartir con ustedes esta pequeña meditación. Lo invito a orar. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que tú nos has compartido en este momento, Señor. Gracias porque tú permites, Señor, que podamos meditar en tu palabra a pesar de que estemos en situaciones difíciles, Señor. Que tu palabra nunca falte en nuestros hogares. Te pido, Señor, que tú nos bendigas y que bendiga, Señor, cada uno de nuestros hogares. Gracias te doy todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.